Molt bé, seguim amb el programa. Antoni Laporte és el director de Artimetría, Estrategias para la Cultura. Es una empresa de consultoría en gestión y marketing culturales bastante implantada en el territorio. Concretamente en el Museo del Sur nos ha llevado el tema del plan de gestión y últimamente estamos trabajando con él y sus compañeros el plan de comunicación. Ha sido asesor de muchísimas instituciones en planes de todo tipo, estratégicos, directores museológicos, de marketing y comunicación, de viabilidad económica y desarrollo de turismo cultural, director de muchos estudios de público y hábitos culturales, con la utilización de metodologías de todo tipo, coordinador de planes culturales y de equipamientos culturales de municipios y otras administraciones locales, director de estudios sectoriales, profesor invitado en diferentes cursos de tercer ciclo a nivel de Cataluña, de España y del extranjero, autor de muchos artículos, en fin, él es economista de formación. Es un placer tenerlo aquí y que nos lo haya puesto tan fácil, siendo un hombre ocupado, de poder venir. Muchas gracias. Adelante. Bien, es un placer estar aquí y tener la oportunidad de compartir algunas cosas sobre participación, pero ya les aviso. Gracias. Ya les aviso que no voy a hablar demasiado de participación, o sea, me he liado la manta a la cabeza, he empezado a buscar cosas y algo hablaré de participación, pues que he encontrado unas cosas que quería compartir con ustedes. O sea, quería hablar de cosas como, por ejemplo, la participación desde el punto de vista de la nueva museología y la definición de museo como un lugar de participación de la sociedad, la participación en las distintas funciones de los museos, cómo participa la población en la formación de la colección, o en la conservación, o en la exposición. Algunas cosas de estas tengo y al final les mostraré algunas diapositivas, o en la difusión, o hasta hablar de distintas formas de participación según tipología de museos, ¿no? Cómo se participa en museos de arte o en museos etnográficos, o la participación desde el punto de vista de los amigos, o hablarles de la Nina Simón y el museo participativo. Yo creo que todo esto son cosas que ya he hablado algunas veces, y el hecho es que me he metido 2 días en internet y he encontrado una serie de cosas que me ha parecido interesante compartir, tal como les decía, y en consecuencia doy las gracias al Museo del Sur por invitarme y tener la posibilidad de investigar un poco durante un par de días. Entonces, una primera frase que va un poco sobre los beneficios de la participación, ¿no? Y dice, si no tienes acceso, eres el objeto de la cultura, ¿no? En lugar de ser el sujeto de la cultura. Entonces, participación tendrá algo que ver con ser sujeto activo de la cultura. Esto queda un poco esotérico así para comenzar, pero espero que con el desarrollo de lo que vaya explicando luego se pueda volver a entender por qué hablamos a un nivel así un poco por encima de todo. Entonces he empezado por lo que yo he visto que hacían otros conferenciantes en muchas conferencias y que me ha gustado mucho, que es empezar por el diccionario, ¿no? ¿Qué quiere decir participación, ¿no? Entonces, claro, hay una declaración de los derechos humanos que dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a disfrutar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que resultan de dicha participación. Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de participación? Porque, tal como anticipaba al principio, participación es una palabra con muchos significados, ¿no? Tiene una polisemia muy notable, ¿no? Entonces uno entra y busca participación cultural, y la primera cosa que encuentra es, bueno, un cuadro, ¿no? Un marco para las estadísticas culturales por parte de la UNESCO. Este es un trabajo de 2009 en el que dice: las encuestas de las familias, de la población, sobre el empleo del tiempo constituyen la principal fuente de datos sobre la participación cultural. Bueno, y he pensado, caramba, ya estamos otra vez
en mi territorio de la estadística, quién visita y quién no visita, entonces tendrás que poner ese tipo de información y claro, aquí se ha hablado de que si en Cataluña voy a incrementar un poco el marco geográfico y hablamos de España, porque en Cataluña ya saben ustedes que no hemos hecho la encuesta de hábitos culturales del 2011, tal como era prescriptivo, tal como indicaba la Unión Europea, porque no hay dinero. Entonces se hace un plan cultural hasta el 2020, pero no se hace un estudio de hábitos culturales, y entonces no vamos a saber este plan cultural qué resultados va a dar, aparte de la satisfacción de los que lo van a redactar, ¿no? Porque claro, montamos una empresa que se llama Artimetría con la vana pretensión de la mesura de lo que tiene que ver con los fenómenos artísticos, y siempre hemos pensado que la evaluación es un instrumento absolutamente fundamental, básico, indiscutible para mesurar si las políticas culturales tienen algún sentido o tienen algún efecto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, he cogido los datos de la última encuesta del Ministerio, que se ve que aún le queda algún durillo en la caja, y en el 2011 publicó, en el 2010-2011 publicó los datos de la última encuesta, normativa Eurostat, bla, 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 ¿no? Y entonces dice, han visitado un museo en el último año un 30,5%, hace más de un año un 36,9%, nunca o casi nunca un 35,56%. O sea, la población española mayor de 16 años está, según la participación, es visitar los museos, la población española está más o menos dividida a tercios entre los que visitan más o menos frecuentemente, los que visitan de vez en cuando y los que no visitan nunca o casi nunca, ¿no? Y entonces, escarbando un poco más en los datos, claro, ves que en el periodo 2010, hablamos de tres conceptos aquí, ¿no? De oferta de museos, por un lado, de visitas, por el lado, como segundo dato, y de participación de la población, entendido como las encuestas cerca de las familias, entendiendo como las de hábitos culturales, ¿no? De toda la población, cuántos van y cuántos no van, ¿no? Porque ya sabemos que que aumenten las visitas no quiere decir que haya más personas que estén interesados en los museos, puede que sea que los mismos vayan más a menudo, o que el turismo cultural, gracias a Ryanair, nos traiga gente muy interesada en los museos, ¿no? Entonces, vemos que simplemente en los últimos 10 años, o los primeros 10 años del siglo XXI, la oferta de museos en España ha pasado de 1.125 a 1.479, esto es un incremento del 31,5%, de unido. El consumo en términos de visitantes también se ha incrementado de una manera extraordinaria, tal como decía, por el turismo cultural o por los nuevos museos. Hemos pasado de 42,45 millones de visitas visitas o visitantes, esta es una discusión que Gabriel ya citaba, 42,45 millones de visitantes en el 2000 a 57 millones y medio de visitantes en el 2010, lo que supone un incremento del 35,4% museo, ¿no? Y sale el ministro diciendo, hemos incrementado una barbaridad el número de visitas, ¿no? A pesar de ello, si hablamos de las encuestas cerca de las familias, vemos que las cosas son de otro carácter, ¿no? Y tienen otra línea, ¿no? La demanda de museos por parte de la población española no ha aumentado en la misma proporción. Según la encuesta de prácticas culturales del 90, o sea, hace 22 años, un 28,3% de la población española mayor de 16 años había visitado un museo en los últimos 12 meses. Esta proporción ha aumentado al 30,6% en 2010-2011, según los datos de la última encuesta. O sea, la participación en términos de la población española a los museos ha aumentado simplemente en un 2,3%. En estos 22 años, mientras que se han gastado montones de dinero en nuevos museos y tal, ¿no? O sea, ¿quiénes van? Los mismos. Van los mismos, lo que pasa es que ahora somos un poco más, ¿no? La población española también ha aumentado mucho en estos últimos años. No sé si los inmigrantes que han conseguido que pasemos de un censo de 39 millones de habitantes en España a 46 o 47 que somos ahora, son los que han aumentado este 2,3%, que es el balance de las políticas de ampliación de públicos en los últimos años. Bueno, esto simplemente unos datos para saber en dónde estamos respecto a la participación en términos de visitantes.
Bueno, y entonces, buscando más cosas en Internet, claro, ya saben, artimetría, me gusta la estadística, la mesura de la cultura como un factor importante en el bienestar. Esto suena bien. Y entonces empiezan hablando, o sea, esto es un libro de técnicas, de cómo vamos a mesurar esta participación. Hablamos de participación, cómo mesuramos esta participación. Y entonces empiezan por hablar de, bueno, tendríamos que tocar el tema de mesura del bienestar. ¿Cómo vamos a medir el bienestar? Y entonces, cómo algunos países han empezado a sustituir, no sustituir porque no lo vamos a sustituir, pero sí a complementar el concepto de Producto Nacional Bruto por el concepto de felicidad nacional bruta. Y a mí me ha parecido que este era un concepto que tenía que traer y explicar, porque en estos tiempos de depresión supina, que alguien piense en calcular la felicidad nacional bruta, me parecía algo especialmente positivo, y más si tiene que ver con la cultura, que es nuestro territorio. Entonces, buscando más y escarbando más, te encuentras que la Young Foundation en 2010 ha escrito un fantástico, pongo aquí los links, yo espero que Pep os pase esto y podéis sumergiros en toda esta bibliografía para ver que aún hay alguien que habla de felicidad vinculado con la cultura, y entonces dice, se plantea este informe del estado de la alegría o la felicidad. ¿Pueden las políticas públicas trabajar a favor del bienestar y la resiliencia de la población? Y dice, los impactos y la significación de las artes y la cultura como parte de un ecosistema de creatividad e innovación actualmente son ampliamente considerados que van más lejos de los valores intrínsecos de la cultura y el patrimonio, se entiende, y afectan a temas tales como la cohesión social, la innovación económica, la regeneración, la economía creativa y del conocimiento, estrategias de captación de inversión extranjera, el turismo y la calidad de vida. O sea, hay datos que van en la línea de que hemos de argumentar de que el patrimonio sirve para crear felicidad. No solo hablar de que sirve para crear riqueza, sino que la población es más feliz. Y buscando aún más, ha aparecido un artículo italiano del 2011 en el que ellos se atreven a calcular un índice psicológico general del well-being, del bienestar. Y entonces construyen este índice en base a encuestas con la población y ven qué correlación, y este gráfico lo muestra, qué correlación hay entre este índice del bienestar y distintos temas que afectan a las personas. El que más afecta, sin duda, es disease, o sea, la salud. Evidentemente, si uno está enfermo, se encuentra mal o está impedido, el bienestar empieza a ser difícil. Pero el segundo elemento que más afecta al bienestar de las personas es el consumo cultural. Hay que decirlo, hay que argumentarlo ante los alcaldes, ante los ministros, ante todo el mundo. Oiga, si aumenta el consumo, vamos a aumentar la felicidad de su población. Porque en cambio, tener o no tener trabajo no tiene una significación tan alta, la edad tampoco, los ingresos ya lo sabíamos desde hace tiempo que se han calculado esto, el estado civil tampoco, aunque si luego nos miráramos unos datos más finos, vemos que los solteros son más felices que los casados, cosa que ya nos imaginábamos, el género, la educación tampoco afecta, fíjense tan preocupados que estamos por la educación, y en cambio el tema principal es el de la sanidad. Suerte que en este país tenemos una sanidad muy buena, a pesar de que la educación va com sí, com ça. Y la geografía, o sea, usted donde vive, esto afecta poco a su grado de felicidad. Bien, esto me ha parecido interesante, y más aún, Canadá, en una publicación del 2013,